Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar del Arca de la Alianza, un cofre con un poder inmenso, una reliquia rodeada de misterio. Durante siglos, los rumores de su existencia han resonado a través de la historia, cautivando la imaginación de creyentes y buscadores de tesoros. ¿Qué secretos guarda? ¿Dónde podría estar escondida? ¿Fue simplemente un símbolo o poseía un verdadero poder? ¿Se perdió con el tiempo o todavía existe, oculta en un rincón olvidado del mundo? Para comprender el Arca de la Alianza, debemos remontarnos en el tiempo, hasta las páginas del Antiguo Testamento. Es allí, entre el éxodo de Egipto y las leyes entregadas a Moisés, donde encontramos la historia de la creación del Arca. Era un cofre sagrado, realizado según instrucciones divinas muy precisas. El propósito del arca era claro: proteger las tablas de piedra sobre las cuales estaban grabados los 10 mandamientos. Era una representación física de la alianza entre Dios y los israelitas, un símbolo de su vínculo privilegiado. Transportada por los sacerdotes y custodiada con fervor, el arca se convirtió en un símbolo de esperanza y protección para los israelitas. Los acompañaba en sus viajes, guiándolos a través de las pruebas y las tribulaciones. Pero el viaje del arca está envuelto en misterio. Desaparece del relato bíblico, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. ¿Cuándo fue vista por última vez? ¿Cuál fue su destino? Abundan las teorías, desde lo plausible hasta lo más extraño. Algunos creen que el arca fue destruida cuando los babilonios saquearon Jerusalén. Otros sostienen que fue escondida por piadosos sacerdotes, su ubicación mantenida en secreto. ¿Podría estar descansando, intacta, en una habitación olvidada, esperando ser redescubierta? Arqueólogos, exploradores y cazadores de tesoros han recorrido el mundo en busca de cualquier rastro de este artefacto legendario. El Arca de la Alianza no era un cofre cualquiera, era un objeto sagrado, construido siguiendo especificaciones divinas precisas, como se describe en el libro del Éxodo. Dios mismo dictó sus dimensiones, los materiales e incluso los detalles más pequeños de su diseño. Cada elemento del arca tenía un significado simbólico. La madera de acacia, un árbol resistente del desierto, evocaba la resiliencia y la perseverancia. El revestimiento de oro, brillante y puro, representaba la presencia divina que habitaba en el arca. Y sobre todo, la tapa, flanqueada por 2 querubines de oro, simbolizaba el trono de Dios en la tierra. El viaje del arca fue tan épico como el de los propios israelitas. Desde su creación a los pies del monte Sinaí, se convirtió en el símbolo de su huida de la esclavitud, un recordatorio tangible de la presencia de Dios durante sus adversidades. Los precedía, abriéndoles camino a través del desierto, un faro de esperanza en una tierra árida e implacable. Cuando llegaron al Jordán, las aguas se separaron ante el arca, permitiéndoles entrar en la tierra prometida. Y cuando sitiaron Jericó, la presencia del arca combinada con su fe hizo que los muros de la ciudad se derrumbaran. Finalmente, el rey David hizo trasladar el arca a Jerusalén, convirtiéndola en el centro de la vida religiosa. El arca había encontrado su morada en el corazón mismo de la nación israelita. Pero el poder del arca era un arma de doble filo. Fuente de bendiciones para aquellos que se acercaban con reverencia, desataba la destrucción sobre quienes osaban faltarle al respeto. Los filisteos, que se apoderaron de ella durante una batalla, lo aprendieron por las malas, golpeados por plagas y desgracias, hasta que la devolvieron a los israelitas. Incluso los israelitas no estaban a salvo de la naturaleza peligrosa del arca. Cuando Usa, un hombre bien intencionado pero demasiado entusiasta, tocó el arca para estabilizarla mientras era transportada, cayó fulminado en el acto. El poder del arca no era algo con lo que se pudiera jugar. Era una fuerza de la naturaleza, un canal de energía divina, capaz tanto de un bien inimaginable como de una terrible destrucción. La última mención del arca en la Biblia se remonta al reinado del rey Josías, un soberano conocido por sus reformas religiosas. Las crónicas nos cuentan que Josías, decidido a devolver al templo su gloria pasada, ordenó que el arca fuera repuesta en el Santo de los Santos, su lugar legítimo en el corazón del santuario interior del templo. Pero incluso en esa época,
Una sensación de inquietud atraviesa el relato. El cronista señala que los sacerdotes que antaño portaban el arca ya no estaban vivos, sugiriendo un paso del tiempo significativo y un debilitamiento de las antiguas tradiciones. Después de Josías, el relato bíblico guarda silencio sobre el destino del arca. ¿Desapareció antes, durante o después de la conquista babilónica? La Biblia no ofrece ninguna respuesta definitiva, dejándonos frente al misterio. En el año 587 a.C., Nabucodonosor II, el rey babilonio, sitió Jerusalén. La ciudad, antaño poderosa, debilitada por luchas internas y enfrentada a una fuerza abrumadora, no pudo resistir el asalto. Las murallas fueron derribadas, el templo saqueado y la ciudad arrasada. El destino del arca durante este periodo turbulento sigue siendo objeto de un intenso debate. Algunos expertos creen que el arca fue destruida con el templo, devorada por las llamas que envolvieron Jerusalén. Otros sostienen que el arca pudo haber sido escondida antes de la llegada de los babilonios, guardada en un lugar seguro para protegerla de la profanación. Esta teoría, aunque carece de pruebas tangibles, concuerda con la profunda reverencia que los israelitas sentían por el arca y su determinación de preservar su santidad. La ausencia de respuestas definitivas no ha hecho más que alimentar las especulaciones sobre la ubicación del arca. ¿Pudo haber sido sacada de Jerusalén en secreto durante el caos de la invasión babilónica? ¿Podría estar escondida a plena vista, esperando ser redescubierta bajo las animadas calles de la Jerusalén moderna? Algunos creen que el arca se encuentra bajo el monte del templo, oculta en una red de antiguos túneles y cámaras. Otros señalan misteriosas pistas en el texto bíblico, sugiriendo que el arca fue llevada a un lugar fuera de Jerusalén, tal vez en la cima de una montaña aislada o en una cueva oculta. El misterio del arca de la alianza perdida, testimonio del poder de la fe, de la fascinación por lo desconocido y de la eterna atracción del hombre por los tesoros perdidos. Su desaparición sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes de la historia, un enigma que continúa desafiando a historiadores, arqueólogos y teólogos. ¿Será algún día encontrada el arca? ¿O su verdadero significado no reside en su forma física, sino en las enseñanzas eternas que ofrece sobre la fe, la alianza y la presencia constante de lo divino? La búsqueda del arca es un viaje al corazón de la fe, una búsqueda de sentido que trasciende el tiempo y el espacio. En el corazón de Etiopía, envuelto en siglos de tradición, reside una fascinante afirmación. El Arca de la Alianza se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum. Esta afirmación, profundamente arraigada en la fe cristiana ortodoxa etíope, es tan audaz como controvertida. Se dice que el arca reside en la capilla de la tableta, una estructura modesta y sin pretensiones. Solo un monje guardián tiene permiso para ver el arca, lo que añade un aura de misterio. Es posible que ningún otro lugar en la tierra tenga un significado religioso tan profundo como el Monte del Templo en Jerusalén. Durante milenios, este lugar sagrado ha sido un punto focal de fe, de conflictos y de un misterio que persiste hasta nuestros días. Es aquí, bajo las capas de la historia y entre las ruinas de antiguos templos, donde algunos creen que se esconde el Arca de la Alianza. La teoría de que el arca se encuentra bajo el monte del templo es tan fascinante como controvertida. Quienes apoyan esta teoría destacan la importancia histórica del lugar como ubicación del Templo de Salomón y del Templo de Herodes, afirmando que el arca, como objeto más sagrado del judaísmo, habría sido escondida en el lugar más seguro imaginable. Sin embargo, las sensibilidades políticas y religiosas que rodean al monte del templo hacen que la exploración arqueológica sea extremadamente difícil, si no imposible. A pesar de estas dificultades, el poder de fascinación del monte del templo y sus cámaras ocultas sigue alimentando la imaginación. Mientras algunos se aferran a la esperanza de que el Arca de la Alianza espera ser redescubierta en una cámara secreta o un lugar remoto, una posibilidad más amarga persiste. El arca, como innumerables otras reliquias de la antigüedad, podría haber sucumbido a los estragos del tiempo, destruida por la guerra, el abandono o el lento pero inexorable proceso de degradación. El propio relato bíblico ofrece indicios sobre la vulnerabilidad del arca.
Cuando los filisteos se apoderaron del arca, fueron azotados por plagas y desgracias, lo que sugiere que el poder del arca no era ilimitado y que su forma física estaba sometida a las leyes de la naturaleza. Además, la construcción del arca, aunque impresionante para su época, se basaba en materiales propensos al deterioro. Quizás el verdadero legado del arca no resida en su forma física, sino en la fuerza perdurable de las creencias que representaba. El misterio que rodea al Arca de la Alianza ha dado lugar a innumerables teorías alternativas y mitos modernos, cada uno más extraño que el anterior. Desde las profundidades supuestamente llenas de tesoros de Oak Island hasta las remotas montañas del suroeste americano, las especulaciones sobre la ubicación del arca no tienen límites. Una teoría popular vincula el arca con los templarios, una orden cristiana medieval envuelta en secreto y leyenda. Algunos creen que los templarios, que se dice que descubrieron tesoros ocultos bajo el monte del templo, podrían haber robado el arca de Jerusalén durante las cruzadas. Otra teoría sugiere que el arca llegó a América, transportada a través del Atlántico por antiguos navegantes mucho antes que Cristóbal Colón. Aunque estas teorías alternativas carecen de pruebas tangibles, son un testimonio de la fascinación perdurable del arca y su capacidad para cautivar la imaginación. La búsqueda del arca se ha convertido en una especie de búsqueda moderna del Santo Grial, una búsqueda impulsada por la sed de aventura, la fascinación por lo desconocido y la creencia de que algunos misterios están destinados a ser resueltos. Impregnada de tradición bíblica y envuelta en misterio, el Arca de la Alianza ha sido durante siglos una búsqueda importante, tanto para los arqueólogos como para los apasionados aficionados. Impulsados por el deseo de demostrar la exactitud histórica de la Biblia o de descubrir un artefacto invaluable, estas búsquedas nos han llevado desde los desiertos de Oriente Medio hasta los confines del mundo. Sin embargo, la búsqueda del arca está llena de dificultades. Su propia naturaleza como objeto sagrado y potencialmente poderoso implica que su ubicación se habría mantenido en secreto. Si a esto le sumamos el paso del tiempo, con guerras, desastres naturales y el simple proceso de degradación que borra las pistas potenciales, la tarea se vuelve aún más difícil. A pesar de estos obstáculos, los arqueólogos han hecho progresos considerables en la comprensión de la cultura material del antiguo Israel, arrojando luz sobre el mundo en el que habría existido el arca. La búsqueda del arca se convierte entonces tanto en una cuestión de comprender el pasado como de descubrir un objeto específico. La búsqueda en Tierra Santa. Gran parte de la atención se ha centrado en Jerusalén y sus alrededores. El monte del templo ha sido objeto de un intenso escrutinio. El delicado clima político y religioso dificulta las excavaciones. Otros lugares en Israel también han sido investigados. Tel Beit Shemesh ha sido objeto de numerosas excavaciones. A pesar de los desafíos, la búsqueda continúa. Tanis, una falsa pista. En los años 80, un descubrimiento en Tanis entusiasmó a la comunidad arqueológica. El equipo de Pierre Montet descubrió una necrópolis real repleta de tesoros. La hipótesis de que Tanis podría albergar el Arca de la Alianza comenzó a circular. Sin embargo, las tumbas resultaron ser anteriores al arca por varios siglos, desmantelando así la teoría. El episodio de Tanis subraya la importancia del escepticismo y de un análisis riguroso en arqueología. Fe frente a realidad. El debate interminable. La búsqueda del Arca de la Alianza lleva inevitablemente a una pregunta fundamental. ¿Disminuye o refuerza el poder de la fe la búsqueda de pruebas físicas? Para algunos, el significado del arca reside en su simbolismo, representando el pacto entre Dios y su pueblo, siendo su forma física secundaria en comparación con su peso espiritual. Otros sostienen que encontrar el arca proporcionaría una prueba tangible de los relatos bíblicos, fortaleciendo la fe y demostrando la exactitud histórica de las Escrituras. El descubrimiento de un artefacto tan poderoso podría tener profundas implicaciones en nuestra comprensión del pasado y nuestra relación con lo divino. Es poco probable que el debate entre la fe y la realidad termine pronto. Y, sin embargo,
Subraya el poder duradero de la historia del Arca, su capacidad para suscitar conversaciones, cuestionar suposiciones e inspirar un sentimiento de asombro. Tanto si el Arca se encuentra algún día como si no, su legado continuará moldeando nuestra comprensión de la historia, la fe y la eterna búsqueda de sentido de la humanidad. Pause de un segundo. Más allá del oro y la madera, el Arca como metáfora. Mientras que la búsqueda del Arca de la Alianza física continúa fascinando, es esencial reconocer el profundo poder simbólico que este objeto posee, un poder que trasciende su forma material y habla de algo más profundo en la experiencia humana. El Arca, en su esencia, representa una alianza, un pacto sagrado entre Dios y la humanidad. Simboliza la presencia de lo divino en medio del mundo, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y una dirección que encontrar. El viaje del Arca, lleno de pruebas, triunfos y finalmente desaparición, refleja nuestra propia experiencia humana. Nosotros también aspiramos a la conexión, a algo más grande que nosotros mismos, buscando a menudo pruebas tangibles de lo intangible. Al mirar el Arca a través de una lente metafórica, comprendemos más profundamente su significado. Se convierte en mucho más que un simple artefacto perdido. Se transforma en un símbolo de nuestros viajes espirituales, de nuestro deseo de conexión y de nuestra búsqueda incesante de significado en un mundo complejo y a menudo caótico. La fascinación atemporal por el Arca de la Alianza se extiende mucho más allá del ámbito de la arqueología y la teología. Se ha labrado un lugar destacado en la cultura popular, donde ha sido reinterpretada, novelada y a menudo romantizada para un público ávido de aventuras y misterio. Quizás la representación más famosa sea la de En busca del Arca perdida de Steven Spielberg, donde el Arca se convierte en el MacGuffin por excelencia, un tesoro codiciado e imbuido de poderes sobrenaturales, cuya búsqueda es el centro de una trama trepidante y llena de acción. Innumerables novelas, documentales y series de televisión también se han inspirado en el misterio del Arca, tejiendo historias de expediciones audaces, antiguas conspiraciones y la eterna lucha entre el bien y el mal, todo ello centrado en este enigmático artefacto. Aunque estas representaciones a menudo se toman libertades creativas, son un testimonio del poder perdurable de la historia del Arca, su capacidad para cautivar la imaginación e inspirar una sensación de asombro. Ya sea presentada como una reliquia histórica o un artefacto sobrenatural, la presencia del Arca en la cultura popular refleja nuestra eterna fascinación por lo desconocido y nuestra sed de aventura. El Arca de la Alianza, independientemente de su existencia física, actúa como un poderoso recordatorio del duradero poder de los símbolos. Los símbolos tienen la capacidad de trascender el lenguaje, la cultura y el tiempo, transmitiendo ideas complejas, creencias y emociones de una manera que las palabras a menudo no pueden. Durante milenios, los seres humanos se han apoyado en los símbolos para expresar su espiritualidad, para conectar con algo más grande que ellos mismos y para encontrar significado frente a las incertidumbres de la vida. El Arca, en sus diversas formas e interpretaciones, encarna esta necesidad humana fundamental de conexión y trascendencia. Ya sea que consideremos el Arca como un artefacto histórico, una reliquia religiosa o una poderosa metáfora, su perdurable legado reside en su capacidad de inspirar fe, esperanza y asombro. Nos recuerda que incluso en un mundo cada vez más gobernado por la lógica y la razón, todavía hay espacio para el misterio, para la fe y para el duradero poder del espíritu humano, para buscar significado más allá de lo tangible. La pregunta, por lo tanto, permanece: ¿dónde se encuentra el Arca de la Alianza? ¿Se esconde en algún lugar olvidado, esperando pacientemente a ser redescubierta? ¿O ha sido, como algunos creen, vencida hace mucho tiempo por los estragos del tiempo, su forma física perdida en la historia? La verdad es que puede que nunca lo sepamos con certeza. El carácter escurridizo del Arca es, en parte, lo que hace que su historia sea tan fascinante. Es un misterio que ha cautivado a la humanidad durante siglos, alimentando innumerables expediciones, provocando debates apasionados e inspirando obras de arte y literatura. Pero quizás la respuesta a esta antigua pregunta no sea tan importante como la búsqueda en sí misma. La búsqueda del Arca
al igual que el arca misma, representa algo profundo sobre el espíritu humano, nuestra curiosidad innata, nuestro deseo de conectar con algo más grande que nosotros y nuestro deseo implacable de descubrir los secretos del pasado. Tanto si encuentra el arca algún día como si no, su legado perdurará, seguirá inspirando fe, provocando debates y alimentando nuestra imaginación. La historia del arca nos recuerda que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Su poder no reside en respuestas definitivas, sino en las eternas preguntas que plantean. El poder del arca trasciende su forma física. Es un símbolo atemporal de la fe, un testimonio de la alianza eterna entre la humanidad y lo divino. Nos recuerda que incluso ante la incertidumbre y el paso del tiempo siempre hay esperanza, siempre hay algo en lo que creer, siempre hay un misterio que merece la pena perseguir. Y así, la búsqueda continúa. No solo por un cofre de madera de acacia recubierto de oro, sino por algo mucho más grande, un vínculo con nuestro pasado, una comprensión más profunda de nuestra fe y una visión de los infinitos misterios que se esconden en el corazón de la experiencia humana. Que la búsqueda del arca, en todas sus formas, siga inspirándonos y fascinándonos durante generaciones venideras. Ahora que conocéis los misterios del Arca de la Alianza, queremos saber vuestra opinión. ¿Dónde creéis que está? Dejad un comentario abajo y no olvidéis que la sabiduría nos guía en nuestra búsqueda de la verdad y que siempre podemos encontrar luz y comprensión en nuestro camino. Amén. Adiós.